La noche de este sábado se registró una explosión en el parqueo de un centro comercial ubicado en Chimaltenango. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en el que la explosión alcanza a levantar el pavimento. La administración del centro comercial emitió un comunicado donde afirma que el incidente se dio fuera de horario laboral, que ninguna persona resultó herida y que fue provocado por un incidente en la planta de tratamiento de aguas residuales del lugar, donde la acumulación de gases ocasionó la explosión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Estamos listos para presentarle las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Vamos a los titulares. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presenta. Sube a 263 el número de municipios en rojo a nivel nacional en el semáforo epidemiológico. Miles de personas acuden a centros de vacunación habilitados durante el fin de semana, durante el día y la noche, buscando primera y segunda dosis. En San José Pinula incautan 245 paquetes de cocaína valorada en más de 25 millones de quetzales. 2 hombres son capturados. Tantas vidas perdidas por el hambre. En medio de la tragedia hay esperanza. En esta emisión le presentamos el caso de un niño que superó la desnutrición pese a las adversidades. Preocupa incremento de casos de COVID-19 en niños. Hablamos con un especialista sobre las diferencias con síntomas de enfermedades de temporada. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presentó. Iniciamos con el detalle de las noticias. Este sábado el Ministerio de Salud Pública actualizó el semáforo de alertas sanitarias de COVID-19 que corresponde a los datos del 23 de julio al 5 de agosto. 263 municipios están en rojo. Según la actualización hecha el sábado 7 de agosto, 263 municipios se encuentran en rojo, 51 en naranja y 26 en amarillo. Ninguno está en verde. La publicación anterior, publicada el 24 de julio, registraba 250 municipios en rojo, 61 en naranja, 29 en amarillo y ninguno en verde. En el departamento de Guatemala, la ciudad capital se encuentra en alerta naranja, así como Santa Catarina Pinula, San Raimundo y Fray Janes. Los municipios restantes se encuentran en rojo. En los últimos días hemos llegado a contabilizar más de 4,000 casos diarios promedio. Esto tiene un significado muy complicado para el Sistema Nacional de Salud, pero también para la población. Según Coma, de los casos nuevos que se presentan diariamente, el 10% llegará a enfermarse de moderado a grave, lo que puede llevar al sistema de salud a su máxima capacidad. Hemos llegado, y lo veremos un poco más adelante, a un porcentaje de positividad del 33%, situación que es sumamente seria porque esto significa que la posibilidad de contagio a nivel de la población es muy alto. Entendemos claramente que conlleva consecuencias no deseadas para el país y estas consecuencias sobre todo tienen que ver con el incremento de conciudadanos que fallecen.
En julio se tuvo la mayor cifra de fallecidos del año, que fueron 800 casos, y lo atribuyen a las consultas tardías de los pacientes. Actualmente la ocupación de camas es del 95% y en el caso del Seguro Social hay 2 hospitales al 100% de su capacidad, siendo todos los casos moderados y severos. Además, ellos tienen contabilizados 15 fallecidos diarios. Coma recomendó a la población reducir las actividades sociales y agregó que se continuarán con las restricciones establecidas en el sistema de alertas. Opinó que los cierres en otros países no han sido lo mejor, por lo que no se contempla tomar medidas drásticas. Esto a pesar de que se está a la espera de los estudios que fueron enviados a Panamá para determinar si en el país ya se encuentra la variante Delta. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Elmer Vargas. Bueno, y les cuento que las autoridades del Ministerio de Salud informaron este sábado que se ha habilitado el registro de vacunación para personas mayores de 30 años. Es decir, que las personas que estén en el rango de edades de 30 a 35 podrán registrarse para ser inmunizados contra el COVID-19. Con esto se busca alcanzar la vacunación de 6.539.271 guatemaltecos basado en datos del Instituto Nacional de Estadística. Y según informó el viceministro de Atención Primaria, el doctor Edwin Montúfar, aún no se define cuándo empezarán a inmunizar a los menores de 17 años. Lo que sí confirmó es la importancia que tiene la vacuna para las mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre de gestación. El caso de embarazadas, que es donde hay mayor evidencia de la protección de la administración de las vacunas tipo Moderna y Pfizer en la protección de la salud de la embarazada y del recién nacido. Y el Ministerio de Salud también confirmó que se está considerando que los guatemaltecos que viajaron a otros países, es decir, México y Estados Unidos, a vacunarse, podrán recibir la segunda dosis en Guatemala. Tienen que llevar la constancia de la vacuna administrada para que sea una vacunación del mismo homólogo. Por cierto, el Ministerio de Salud Pública ha administrado 2.557.374 dosis de vacunas contra COVID-19. De estas, 361.464 corresponden al esquema completo y 2.195.910 a primeras dosis. En promedio, según Edwin Montúfar, viceministro de Atención Primaria, se están vacunando a unas 60.000 personas diarias y aseguró que tienen suficientes vacunas para cubrir el 34% de la población. Del 12 al 27 de julio se administraron 1.558.831 dosis, teniendo un incremento del 153% en la vacunación. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, hizo un llamado a la población a que se vacunen, pues entre un 20 y un 25% de las personas registradas no lo están haciendo. Además, mencionaron que Guatemala no cuenta con la autorización de la vacuna Sputnik Light y que es falso que se estará administrando. Y fíjese usted, este fin de semana hubo gran afluencia de personas en los centros de vacunación, unos buscando la segunda dosis de la vacuna, sobre todo ancianos, y otro grupo buscando recibir la primera dosis. Más de 2 horas tuvieron que esperar decenas de ancianos, unos en sillas de ruedas y otros con su bastón o andador, afuera del centro de vacunación ubicado en Gerona para poder recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Cansados, recibiendo los fuertes rayos del sol y algunos sin comer, no perdían las esperanzas de ser inmunizados. Sin embargo, la tardanza en la entrada del centro de vacunación los hizo perder la paciencia. Y qué ingratitud son los ven allá en el centro. Y aquí nosotros, miren, las cosas que están de sillas, tenemos necesidad, estamos ancianos. A mí me acabo de operar la canilla y el sol me hace mal. Si siquiera tuvieran más consideración, ¿verdad? Y saliera alguien a vacunar o dar un número para que los pobres ancianos no tengan que estar ahí esperando. Otros centros de vacunación, como el ubicado dentro del Campo Marte, también presentó largas colas de vehículos. Las personas en algunos casos tuvieron que hacer más de 2 horas de cola para ser inmunizados con la primera dosis de Moderna. Esto sucedió desde tempranas horas de la mañana hasta la medianoche, pues este centro de vacunación desde el jueves 5 de agosto atenderá a personas hasta las 12 de la medianoche, igual que los centros de vacunación de la Guardia de Honor y Mariscal Zavala. En estas 2 noches de operaciones que tenemos ya de estar funcionando en este horario, de 6 a 12 de la noche,
Las cifras que tenemos reportadas es un total de 6.502 personas vacunadas en 2 noches. Y esto es únicamente en esos horarios, el horario nocturno. En estos centros de vacunación nocturna están administrando solo la primera dosis de Moderna. Telles pide a la población que se registre y 48 horas después llegue al centro de vacunación, pues muchas personas hacen horas de cola y no aparecen en el registro y se tienen que retirar. Esto además atrasa la movilidad en el centro de vacunación. Eso nos lleva a nosotros 5 minutos aproximadamente de negociación con cada vehículo. Cada minuto que perdemos es un vehículo que no estamos vacunando acá en el puesto de vacunación. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta, Esvin García y Elmer Vargas. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque esta semana cientos de salvadoreños visitaron nuestro país por las fiestas agostinas. Aunque reactivaron la economía, algunos trabajadores reconocen que aún no ganan los ingresos de antes de la pandemia. Este es el panorama este fin de semana en la ciudad de Antigua, Guatemala, en donde el INGUAT reporta un incremento de turistas salvadoreños que han venido a este lugar debido a sus vacaciones por las fiestas agostinas en el país vecino. Aunque varios trabajadores de esta misma ciudad colonial aseguran que la venida de los turistas salvadoreños ha beneficiado sus actividades económicas, en realidad reconocen que no han sido tantos turistas como en años pasados, antes de la pandemia de coronavirus. Preliminarmente, el INGUAT reporta que este año viajaron 2.831 salvadoreños a Guatemala, una disminución en comparación de 2019, la última vez que las fronteras estuvieron abiertas en agosto, cuando entraron al país 77.000 salvadoreños. Para el sector hotelero, este fin de semana representó un alivio para sus ingresos. La Municipalidad de Antigua reporta una ocupación hotelera del 60%, aunque en algunos centros los salvadoreños ocuparon el 85%. Realmente sí, porque después de la pandemia sí ha costado un poco irse levantando poco a poco, entonces empezamos con turismo nacional, poco a poco empezó a venir el turismo extranjero, pero no ha sido mucho, y pues ahorita el turismo salvadoreño sí nos ayudó bastante. El beneficio del sector hotelero también es compartido por el del transporte. Sin embargo, algunos de estos trabajadores dicen que aún no recuperan lo que ganaban antes de la pandemia. Tenemos una cuota, ¿va? Y si no sacamos la cuota, pues nos lleva a la fregada porque nosotros tenemos que pagar, pero mientras hay visitantes, hay turistas, nosotros nos beneficia bastante. Según el INGUAT, si los salvadoreños no visitaran Guatemala durante agosto, las pérdidas podrían ascender a los 156 millones de quetzales. El descenso de los turistas de este 2021 responde a otro tipo de pérdidas, las que fueron directamente causadas por el coronavirus el año pasado. Así lo explica uno de los salvadoreños que suele venir cada agosto a Antigua desde hace una década. Que mucha gente ha sufrido los embates de esta pandemia económicamente y entonces han tenido mucho menos ingresos. Eso hace que ya no vengan tantos a hacer turismo. Para los salvadoreños que sí se atrevieron a viajar, las vacunas que recibieron en su propia tierra fueron el motivante, sin importar que el avance de la inmunización en Guatemala sea bajo. Yo soy una de las personas que el año pasado me enfermé, ¿verdad? Pero eso no me da 100% seguridad que no me puedo volver a, ¿verdad?, contagiar del virus, pero pienso que la vacuna le da un poco a uno de confianza, ¿verdad? Entonces, creo que ninguna hubiéramos venido sin la vacuna, ¿verdad? Y así todos los que veníamos en el viaje. Hasta el momento, solo el 2.2% de la población guatemalteca está inmunizada con las 2 dosis contra el coronavirus, mientras que el 25.3% de los salvadoreños ya tiene el esquema completo. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Preocupa el incremento de casos de COVID-19 en niños. Hay información importante que debe conocer y la tenemos al volver de la pausa. Bueno, cada vez más niños se están contagiando de COVID-19. ¿Qué es lo que los padres deben saber en caso de un síntoma que llame la atención? Hablamos con un especialista que explica que las primeras 72 horas son muy importantes.
En los últimos meses se registró un incremento de contagios de COVID-19 en menores de edad en el país. Hablamos con el doctor Eder Higueros, presidente de la Asociación de Dermatología Pediátrica, sobre la sintomatología de temporada, las consultas por reacciones alérgicas y las diferencias con cuadros de COVID-19 en niños, pues en estos días los padres están más en alerta por temor a un contagio. Hay datos importantes que vale la pena conocer. Cabe mencionar que a pesar de que existe ahora el COVID-19, los demás virus que son estacionales, estos aún se encuentran con nosotros. Es por ello que como pediatra, pues todavía ahora en época de lluvia y de época de invierno, es bien prevalente los virus, sobre todo el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, los rinovirus y adenovirus, que van a dar síntomas respiratorios muy similares al COVID-19. Una de las preguntas es cómo diferenciar los síntomas de un virus de temporada con los de COVID-19 en niños. Generalmente no se puede diferenciar a COVID-19 de otras enfermedades respiratorias. Se debe evaluar clínicamente al paciente y el punto va a estar si existe un nexo epidemiológico con algún paciente positivo a COVID-19. Mi consejo es que si hay algún niño que presenta síntomas respiratorios asociados a fiebre, que se consulten con su especialista y ahí se determina clínicamente y epidemiológicamente si hay un nexo, la necesidad, si este niño requiere la realización de un hisopado para llegar al diagnóstico. Un adecuado control de la historia clínica y examen físico del paciente es importante en caso de algún síntoma. La clave está también en que niños que tengan más de 72 horas con fiebres muy altas y que no ceden a pesar de los medicamentos, creo que ya es un candidato para venir e investigar si pueda tener un COVID-19, puesto que la mayoría de los virus que normalmente afectan a los niños no van a durar más de 72 horas con los síntomas que por lo regularmente se presentan en los niños. Finalmente, los procesos virales también se manifiestan en la piel, por lo que los padres deben estar atentos, principalmente en los pequeños. El temor ha hecho que las pruebas de COVID-19 se incrementen en menores de edad, aún sin una prescripción de médico tratante. Una de las recomendaciones es mantener un control adecuado de las vacunas de las enfermedades prevenibles para que su sistema inmunológico se encuentre estable en caso de un contagio. Nueva Corolla Cross, la SUV que estabas esperando. Presenta. Vamos a las noticias internacionales. Florida es desde hace semanas uno de los focos de contagios de COVID-19 en Estados Unidos. El aumento de los casos se da incluso entre los niños y adolescentes a pocos días del regreso a las escuelas. Unos 72,000 niños y adolescentes contrajeron la enfermedad en Estados Unidos entre el 22 y el 29 de julio, una cifra 5 veces superior a la de finales de junio. Casi 20,000 de esos casos fueron en Florida, según datos estatales y según especialistas. Apenas el 1% de los menores infectados por el coronavirus necesita ser hospitalizado, pero hay niños y adolescentes con problemas de salud como la diabetes o el sobrepeso que pueden presentar complicaciones. La recomendación es vacunar a todos los mayores de 12 años a la espera de que se autoricen las inmunizaciones para los menores de esa edad. Y unas 240,000 personas se manifestaron el sábado en diferentes ciudades de Francia en contra de las medidas de control ante el COVID-19 en las marchas que ocurrieron por cuarto fin de semana consecutivo, convocadas en 150 ciudades, y pues los inconformes protestaron principalmente contra la entrada en vigor a partir del lunes de un certificado de vacunación, un test PCR o un certificado de recuperación de la enfermedad para poder acceder a cafés,
hoteles, restaurantes, salas de espectáculo y ferias profesionales, así como para realizar trayectos largos en avión, tren o autobús. El presidente Emmanuel Macron propuso estas medidas para acelerar la campaña de vacunación, que el sábado alcanzó la cifra de 44 millones de franceses con al menos una dosis y casi el 66% de la población. Muchos franceses ven las nuevas normas como un ataque a las libertades civiles. Y vea usted, en 24 horas los talibanes se apoderaron el sábado de una segunda capital provincial en Afganistán desde el inicio de la retirada de las fuerzas extranjeras en mayo. Los insurgentes tomaron la ciudad de Sibargan. Apenas el viernes habían ya capturado una primera capital provincial, Sarang, capital de la provincia de Nimroz, cerca de la frontera con Irán, sin que hubiera una verdadera resistencia de las fuerzas afganas. En los últimos 3 meses, los talibanes se hicieron con el control de enormes zonas rurales y centran desde entonces su ofensa en las grandes ciudades como Kandahar y Herat, segunda y tercera ciudades del país, que están rodeadas por sus tropas. Nueva Corolla Cross, la SUV que estabas esperando, presentó. Y un grupo de automovilistas de la capital participaron esta tarde en una caravana organizada por la asociación La Familia Importa para manifestarse en favor de la vida y la familia, como lo identifican, y en contra del aborto. Los conductores se reunieron en la Plaza Berlín en la zona 13 y se dirigieron a la Plaza de la Constitución en la zona 1. Los participantes de la movilización se identificaron en las redes sociales con la etiqueta Guate es Provida y llevaron globos azules y blancos como mensaje y pancartas. Y 2 hombres fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil en un operativo en la aldea Santa Rita, en el kilómetro 39 de la ruta a San José Pinula, Guatemala, cuando viajaban en un camión cargado con 245 paquetes de cocaína. Los ocupantes del automotor portaban 2 pistolas, 4 cargadores y 58 municiones con licencia de portación. Sin embargo, fueron aprehendidos por el traslado de los narcóticos. Se trata de Mario Enrique Juan Ical, de 40 años, y Dimas Manolo Pineda Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de un juez. La Policía Nacional Civil estima que el valor de la droga incautada es de unos 25 millones de quetzales. En el país hay tantas vidas perdidas por el hambre, pero en medio de la tragedia hay esperanza. Al volver, le presentamos el caso de un niño que superó la desnutrición, pese a las adversidades. Hace 10 años, un niño originario de Chiquimula se recuperaba tras sufrir un cuadro agudo de desnutrición. Hoy, a los 13 años, aún vive en su aldea natal y su estatura está por debajo del promedio. Este es solo uno de tantos casos de desnutrición que se registran en el país. La historia la tiene María René Gaitán. Él es Nelson Nájera, tiene 13 años. En el 2010, Prensa Libre publicó el reportaje Olvidados en su tierra, en el que se denunció la situación de varios menores de 5 años con problemas alimenticios, entre ellos Nelson, quien en ese entonces sufría de desnutrición aguda. Pero él estaba puro, huesito, y ahí se hinchó, bien hinchado, y no conocía a la gente, ya de 4 años, ya un niño conoce, pero él no tenía su mente bien, y gracias a Dios hoy está recuperado. Con casi 3 años, tenía 16 libras de peso y su aspecto era el de un bebé de 8 meses.
Por su condición recibió atención alimentaria. Las Tablas es una aldea que se encuentra a 24 kilómetros de Chiquimula, un punto ciego para los programas gubernamentales de salud. Gracias a la denuncia, otras organizaciones llevaron asistencia. Fundación Cofin Estal cubrió el 45% de necesidades energéticas de varios pacientes. A la fecha, hay 361 niños en el programa, a quienes se les realiza un control de talla y peso cada 3 meses. Refiriéndonos al problema de la pobreza y la extrema pobreza, es la inseguridad alimentaria con lo que cuentan estas aldeas, estas comunidades, porque quizá puedan tener disponibilidad en cierta forma los alimentos, pero no tienen el acceso porque sus ingresos son mínimos. Estos proyectos de costura, realizando bolsas y mascarillas, permiten que los padres de familia puedan tener ingresos para invertir en la alimentación de sus hijos. Actualmente, el índice de desnutrición aguda en las 3 comunidades es de 6%. Sí, Guatemala, la alimentación de las poblaciones vulnerables solo tienen huevos, tomate, cebolla, tortillas y frijol, o a veces únicamente solo tortillas y frijol. La importancia de la lactancia materna, que esta debe ser desde los 6 meses de lactancia exclusiva, y una alimentación complementaria, que sería lo siguiente, que es desde alrededor de los de 6 meses, siempre y cuando llevando la lactancia materna, para luego 2 años más continuos si la madre desea. A su edad, Nelson debería medir al menos 1,50 m, si no más, pero su estatura es de 1,30 m. A pesar de esto, es un niño alegre y apasionado por el fútbol, pero en su hogar hay precariedad, así como en muchas familias del corredor seco, mientras continúan los desafíos para combatir la desnutrición a nivel nacional. Para Noticiero Guatevisión, José Pablo del Águila y María René Barrientos. Lotería Santa Lucía realizó un sorteo extraordinario. El premio mayor es de 4 millones de quetzales. Le tenemos los detalles al volver. Ahora es momento de dar paso al segmento Nuestros Pueblos, y en esta ocasión nos trasladamos al corazón de la ciudad para conocer el Cerrito del Carmen, un lugar lleno de historia y cultura. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presenta. Con más de 400 años de antigüedad, el Cerrito del Carmen desborda historia, religiosidad, arte y cultura en la Nueva Guatemala de la Asunción. Ubicado en la parte noreste de la capital, específicamente en la zona 1, este lugar debe su nombre a la Virgen del Carmen, que el fraile Juan Cors de la Orden de San Francisco trajo desde España en el umbral del siglo XVII. El inigualable conjunto arquitectónico del Cerrito del Carmen destaca por su sencillez y constituye un sitio de alto valor histórico y religioso para el país. Durante el gobierno de Jorge Ubico, el lugar se remodeló como un parque y actualmente ofrece caminos, jardines y bancas para que las personas puedan visitarlos y disfrutar de la vista que ofrece de la ciudad.
que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presentó. Bueno, y los 4 millones de quetzales de la Lotería Santa Lucía ya tienen dueño, luego de que el ganador del sorteo fuera anunciado esta tarde en un evento en el Teatro Don Juan, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. En un evento que llevó más de 2 horas, el mayor ganador del sorteo extraordinario 360 de la Lotería Santa Lucía fue el número 31649, que se vendió en Mazatenango, Suchitepeques. El guatemalteco que lo adquirió recibirá 4 millones de quetzales. El segundo gran premio de 650,000 quetzales fue para el número 23087, que fue vendido en la capital. El tercero resultó para el número 18111, que se hizo acreedor de 300,000 quetzales. Para esta edición, que contó con la presencia de los 3 huitecos en el anuncio de los ganadores, se emitieron 80,000 números, que sumaron un pago total de 12,961,200 quetzales, entre premios de tómbola, aproximaciones, terminaciones y reintegros. Lotería Santa Lucía es el brazo financiero de las obras del Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala, que apoya a personas con discapacidad auditiva y visual. Su directiva cuenta que el sorteo de este domingo tiene un propósito que trasciende la venta de números. Este sorteo contribuirá a que podamos iniciar la construcción de un centro hospitalario en oftalmología y otología en la ciudad de Chantla, Huehuetenango, y esperamos próximamente también en San Benito, Petén. El año pasado, la pandemia de coronavirus no detuvo el sorteo, aunque era acostumbrado que se desarrollara en la concha acústica del Parque Centenario en la zona 1 capitalina, se realizó en las instalaciones de Lotería Santa Lucía. Durante más de 65 años con sus sorteos semanales, esta lotería se ha caracterizado por dar trabajo a quienes venden los billetes para los diferentes eventos, tanto ordinarios como extraordinarios. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. La salida de Messi del Barça y la clausura de los Juegos Olímpicos están entre las noticias más destacadas en los deportes del fin de semana. Ya volvemos. Mire, le recuerdo, esté pendiente porque integrantes de CODEC anunciaron movilizaciones para este lunes 9 de agosto. Según dieron a conocer sus representantes, serán 38 puntos en provincia y la capital en donde se registrarán bloqueos a partir de las 6 horas. El objetivo es pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal Consuelo Porras. También esta semana los guatemaltecos de 30 años o más pueden empezar a acudir a los centros de vacunación para recibir su dosis contra el coronavirus. La inscripción fue abierta ayer sábado 7 de agosto, como lo anunciaron las autoridades en una conferencia de prensa. Según el Ministerio de Salud, las personas pueden ser vacunadas 48 horas después de inscribirse en el sistema. Y en información legislativa, se prevé que esta semana los diputados retomen las sesiones plenarias del segundo semestre del año, luego de que no se programara ninguna en estos días. Uno de los primeros puntos que tienen en su agenda es la interpelación en contra del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, a quien señalan de corrupción. Así que esté pendiente de todas nuestras plataformas, nosotros le mantendremos informado. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos despedimos recordando este día al destacado escritor guatemalteco Humberto Acabal y conoceremos un proyecto inspirado en sus poemas que será musicalizado por el nominado al Grammy Jake Runestad y donde participarán coros de Estados Unidos y Guatemala bajo la dirección de Joel Rinsema. Los detalles con Ingrid Reyes. Con esto nos despedimos. Buenas noches. Que descansen.
El poeta maya quiché Humberto Acabal, originario de Momostenango, Totonicapán, falleció en 2019 y fue el creador de poemas inspirados en la cosmovisión maya que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Sus letras ahora también se convertirán en música en una obra llamada El Último Hilo, nombre que se basa en uno de sus poemas y que está siendo preparado por destacados músicos que unen a Estados Unidos y Guatemala. El Último Hilo, música de Jake Ronestad, nace en colaboración con el coro Cantoray de Denver y su director Joel Rinsema. Nuestra relación de amistad, podría decirle, nació en el 2017, donde en ese entonces con Capella Cantorum viajamos a Denver a conocer a Joel y su coro. Y desde entonces quedamos con una buena amistad. Luego él vino a Guatemala a dirigir Dreamweaver y desde entonces ha sido una relación que nos ha unido mucho el amor por la música coral. Cuando vine acá me enamoré de Guatemala y su gente. Al regresar pensé en cómo hacer una colaboración que muestre un trabajo coral contemporáneo. El famoso director compartió esta idea con el músico nominado al Grammy, Jake Ronestad, quien ha seleccionado 7 poemas de Humberto Acabal para convertirlos en una presentación coral. Al leer los libros de Humberto Acabal me enamoré. Sentí una conexión porque escribía de las dificultades que pasó, pero también de las bellezas de Guatemala. Aquí era el paraíso, es decir, en Guatemala, no en España. Aquí era el paraíso. Maíz, trigo, frijol, no había fruto prohibido. Las culebras eran mudas. Jelik Chumil y Cohuidaj Che hacían el amor sobre la hierba y se cubrían con el cielo. Hasta que hablaron las serpientes, prohibieron los frutos y se repartieron entre sí el paraíso. Joel y Jake decidieron venir a Guatemala para terminar, digamos, la idea de lo que va a ser El Último Hilo. Fuimos a Momostenango para que Joel y Jake conocieran a la familia, estuvieran con ellos y terminar la idea del proyecto en sí. En el 2022 la idea es estrenar en Denver, Colorado, con Cantoray y Vocalis esta obra, junto con Jake también, en Estados Unidos en marzo y en julio, hacer el estreno aquí en Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, con imágenes de Erika Ávila, Ingrid Reyes. Y te apagaste.